Hoy vamos a meternos de lleno en la mente de uno de los villanos más fascinantes de la historia de la ficción. Pero no solo para repasar lo que hizo, que ya lo sabemos, sino para desmenuzar el cómo. Cómo un solo tipo con muchísima paciencia consiguió que toda una república se viniera abajo desde dentro, utilizando el arma más peligrosa de todas, la palabra. ¿Y qué mejor sitio para empezar que esta frase? Porque esto, más que chulería, es básicamente el resumen de toda su filosofía. El sistema y él son la misma cosa, la fusión perfecta entre el poder político y el poder absoluto. Y lo más increíble es que para cuando suelta estas palabras ya no es una opinión, es un hecho. Para entender de verdad cómo lo consiguió, tenemos que mirar sus dos caras, las dos que le enseñó a la galaxia. Por un lado, teníamos a Sif Palpatine, el servidor público, el político de Naboo que parecía un hombre de fiar. Y por el otro, a Darth Sidious, el Lord Sith que en la sombra movía todos los hilos. Esa doble vida, esa dualidad, fue su mejor arma. Venga, pues vamos a profundizar en esa cara pública. Porque, a ver, ¿cómo demonios consigue un Lord Sith convertirse en la figura más respetada y querida de la República? Pues muy sencillo, construyendo pieza a pieza una máscara de respetabilidad que era, vamos, a prueba de bombas. Y es que Palpatine no estaba escondido en un planeta perdido. ¿Qué va? Estaba en el centro de todo el cotarro. Como senador y luego como canciller, se vendió a sí mismo como un líder imprescindible, como el único hombre de paz en tiempos de crisis. Y para gente como un joven Anakin Skywalker, pues era como el padre que nunca tuvo, alguien sabio, atento, que le escuchaba. Esta frase es el ejemplo perfecto de su estrategia. Proyectaba esta imagen de unidad, de fortaleza, jurando que protegería a la República, mientras que por detrás era él mismo el que estaba montando la guerra que la partía en dos. Hablaba de paz para justificar la guerra. Una jugada maestra, la verdad. Pasemos ahora a la parte más sutil, cómo su dominio del lenguaje se convirtió en un arma de precisión. Y su objetivo principal, como todos sabemos, era Anakin Skywalker. Y para llevárselo a su terreno, no usó la fuerza, usó la labia. Ojo a esto, no es un cumplido y ya está. Es el primer paso de un proceso larguísimo y súper calculado. Palpatine vio perfectamente cuál era la mayor necesidad de Anakin, que le reconocieran, que le validaran, algo que él sentía que los Jedi le negaban. Y Palpatine se lo dio a espuertas. Y aquí está la clave del asunto, que además está sacada de un análisis académico de su discurso. Lo que Palpatine usaba tiene un nombre: estrategia de cortesía positiva. O sea, no es que fuera amable, es que era una técnica. Creaba un terreno común falso, una especie de somos tú y yo contra el mundo, para que Anakin sintiera que Palpatine era el único que de verdad le entendía. Fijaos en cómo aplica esa estrategia aquí. Le viene a decir que el bien y el mal, pues que dependen, que son relativos. Al meter en el mismo saco a los Jedi y a los Sith, diciendo que ambos buscan poder, consigue dos cosas: que los Jedi ya no parezcan tan puros y que los Sith, bueno, al menos parezcan más honestos. Le está dando permiso a Anakin para dudar de todo lo que le habían enseñado. Su monólogo más famoso, La historia de Darth Plagueis el Sabio, es una auténtica clase magistral. No es un cuento, es un plan de 4 pasos. Primero, te cuento algo prohibido para picarte. Segundo, te presento la solución a tu peor pesadilla, que en el caso de Anakin era la muerte de Padmé. Tercero, te digo que esa solución solo se puede conseguir con el lado oscuro. Y cuarto, el remate. Me presento a mí mismo como el único que tiene la llave de ese secreto. Y aquí, ¡zas!, la trampa se cierra. Ya no hay indirectas. Ahora es una promesa directa, en toda regla. Le está ofreciendo a Anakin justo lo que más quiere en el mundo, pero vinculando la salvación de Padmé a que se pase al lado oscuro. En este preciso instante, la caída de Anakin ya es prácticamente inevitable. Pero el plan de Palpatine no se centraba solo en una persona. Él fue un genio explotando las grietas de todo un sistema. Y es que la caída de Anakin fue posible en gran parte porque la Orden Jedi ya estaba rota por dentro. Como señalan muchos análisis, los Jedi se habían vuelto complacientes, un poco arrogantes. Estaban tan metidos en la política de la República que se desviaron de su camino. No supieron cómo tratar a alguien tan especial como Anakin, y su interpretación de la profecía era bastante egocéntrica, sin pararse a pensar que a lo mejor el equilibrio significaba su propio fin. Palpatine no creó estos problemas, simplemente los usó a su favor. Y esto es lo que da más miedo. Anakin no fue el único. Esta observación de un aficionado es clave. Palpatine cultivó relaciones con otros Jedi descontentos dentro del templo. Los convirtió en sus ojos y sus oídos, y con el tiempo en sus inquisidores.
Estaba pudriendo la orden desde dentro mucho antes de que nadie se diera cuenta. Y cuando todas las piezas del puzzle estuvieron en su sitio, el amable y diplomático canciller desapareció. Y la galaxia, por fin, pudo ver la verdadera y terrorífica cara de Darth Sidious. Es que su poder en la fuerza era una cosa de locos. No era solo un estratega, era el depredador alfa de la galaxia. Desde la paliza que le dio a Maul y a Savage Opress, hasta dejar frita a una flota de miles de naves con sus rayos, Sidious demostró una y otra vez que él jugaba en otra liga. Y esto nos lleva a su famoso duelo con Mace Windu. Aquello que parecía una lucha desesperada fue, como confirma esta fuente, puro teatro. Sidious se dejó acorralar, se hizo el débil, el vulnerable, todo para el único espectador que le importaba, Anakin. Usó a uno de los Jedi más poderosos de la historia como si fuera un simple peón en su partida final. Décadas de planificación, todo reducido a un simple número. La Orden 66 no fue una batalla, fue un exterminio. Clínico. La culminación fría y calculada de su gran plan, ejecutada con una eficiencia que daba pavor. Y con estas simples palabras a su nuevo aprendiz, reescribió la historia. En un abrir y cerrar de ojos, los guardianes de la paz se convirtieron en traidores. La misma república que los Jedi habían jurado proteger se convirtió en su verdugo, y todo por el decreto de un solo hombre. Con los Jedi eliminados y su nuevo aprendiz a su lado, la gran manipulación de Palpatine llegaba a su fase final, la muerte de la propia democracia. Hay que escuchar con atención las palabras que usa. No habla de poder, ni de conquista, habla de seguridad y de estabilidad. Disfrazó la tiranía con un lenguaje de protección, y el Senado, muerto de miedo por una guerra que él mismo había creado, le entregó el poder absoluto en bandeja. La trágica frase de Padmé Amidala lo resume todo a la perfección. La amarga ironía de la situación. La libertad no fue arrebatada a la fuerza, no, fue cedida, voluntariamente, entre vítores y aplausos de gente que estaba demasiado asustada como para defenderla. Y en el fondo, esa fue su verdadera genialidad. Palpatine era un fuera de serie en el lado oscuro, desde luego, pero su arma definitiva fue siempre la guerra psicológica. Convirtió la compasión de un Jedi en miedo, el miedo en ira, y esa ira en la herramienta para destruir todo lo que amaba. Consiguió que la República se devorara a sí misma. Lo que al final nos deja con una pregunta. En toda la historia de la caída de la República, la mayor destrucción no la causó un arma, sino la manipulación sutil de un hombre que entendió que la palabra adecuada, en el momento preciso, puede ser mucho más letal que cualquier sable de luz.